Al hablar de microscópica estamos hablando de los orígenes reales, ¿listo? De los pares craneales. Entonces, lo que tenemos que ver, tenemos que relacionar, es definir primero lo que es origen real, origen aparente. Los orígenes aparentes son los que podemos ver a simple vista, y los hemos visto la anterior vez, ya en configuración externa. Los orígenes reales son microscópicos en el caso de los núcleos, pero también hay orígenes reales macros que son los ganglios. ¿Qué pares craneales tienen ganglios? ¿Cuáles presentan ganglios? Los que son sensitivos sensoriales, ¿ya? Solamente esos son los que tienen ganglios, no los motores no. Los motores son respuesta a músculos que van ahí en el par musculatura. Entonces, cuando ustedes lean o vean que este par craneal es sensitivo, es sensorial, siempre tienen que tener ganglio. ¿Listo? El primer par craneal, ¿cuál es? Ya. ¿Qué tipo de nervio es? Sensorial. Sentido especializado sensorial. No se olviden que sensitivo es temperatura, dolor, tacto, propioceptiva, etc. Entonces, el primer par craneal es sensorial. ¿Tiene ganglio? Sí, pues tiene que tener. ¿Cuál es el ganglio del primer par craneal? ¿Y dónde se encuentra? El bulbo olfatorio. Bien, el bulbo olfatorio se encuentra en la crista cribosa de en la lámina cribosa o lámina horizontal del epidermis. El segundo par craneal, ¿cuál es? El óptico. ¿Qué tipo de nervio? Sensorial. ¿Tiene ganglio? Sí. ¿Qué se llama su ganglio? El quiasma óptico. ¿Dónde se encuentra el quiasma óptico? por debajo de la lámina prequiasmática. Ya. Ahí se lo puede observar a nivel de lo que es la región hipotalámica. ¿Lo ven? Pero se encuentra encima de la glándula hipófisis, encima de la cilia túnica. ¿Lo ven? Ese es el quiasma óptico. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, así tienen que ver. Pero eso es de el primero y el segundo, que eso no tiene que ver con el tallo encefálico. El primer par craneal se forma en el telencéfalo y el segundo en el diencéfalo. Después, a partir del tercero, hablamos de el tallo encefálico. ¿Ven? Entonces vamos a ir en el sentido caudal a craneal, de abajo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, por eso es que aquí están viendo ustedes como bulbo, el bulbo o médula oblonga. Si nosotros hacemos un corte y lo hacemos de tinción, así se ve el bulbo. Entonces, esta parte de aquí abajo es anterior y esta parte es posterior. Es igual que el tallo lo cortáramos y les estuviera mostrando así. ¿Dan cuenta? Lo cortamos y están viendo ahí. Entonces, esta parte anterior, ¿no?, vendría a ser lo que es el bulbo. Se ubican que tiene un surco, ¿no ven? Es el surco ventromedial. ¿Dan cuenta? Que viene desde la médula espinal. Surco ventromedial. Miren, estas son las pirámides vulvares. Y estas son las olivas vulvares. Entonces, así se ve un esquema microscópico. ¿Está? Entonces, por aquí estaría el surco preolivar y aquí estaría el surco retroolivar. Estos son los pedúnculos cerebelosos. Y este es el cuarto ventrículo. El triángulo inferior corresponde al bulbo. ¿Se dan cuenta? Esto de acá sería el piso del cuarto ventrículo. Ahí el piso del cuarto ventrículo. Entonces, eso es en una parte microscópica. Tal vez esto deberían haber visto microscópicamente en IST, ¿no?, cuando han llevado todo lo que es sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa anatómicamente? Primero, vamos a definir dos núcleos claves. Cuando hablamos de piramidal,
la piramidal es motora. ¿Se acuerdan que existen las pirámides vulvares? Miren, las pirámides vulvares, en un cierto momento, antes de que se vuelva bulbo o médula oblonga o médula espinal, se decusan las fibras. Entonces, estas son las fibras piramidales que son motoras y se decusan. ¿Qué quiere decir decusación? Se entrecruzan. Ese entrecruzamiento de las fibras motoras, es decir, piramidales, forman un núcleo. Ese núcleo se llama el núcleo ambiguo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un núcleo ambiguo? Es un núcleo motor. ¿No? Si les pregunto, ¿cómo se ha formado un núcleo ambiguo? Por la decusación piramidal. ¿Y qué tipo es? Motor. Motor. Eso es. Entonces, las fibras piramidales son las que están bajando para dar una respuesta, porque son motoras. Y cuando se entrecruzan, forman el núcleo ambiguo. Entonces, si yo tengo una lesión a nivel del lado izquierdo, mis miembros apendiculares derechos son los que están afectados. Si yo tengo una lesión a nivel derecho, mi lado izquierdo estará afectado. ¿Por qué? Por la decusación de esas fibras. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, entonces, ahí está la decusación motora. Ahora existe en la parte de atrás, ¿se acuerdan? Dos fascículos nerviosos, uno era el gracil y el otro era el cuneiforme, ¿veo? El conatus. Entonces, este gracil y cuneiforme también tienen sus fibras. Esas fibras son en forma de arco. Miren, se llaman las fibras arciformes del gracil y del cuneiforme. Estas fibras también hacen una decusación. De esta decusación ya no es motora, es sensitiva. Entonces, de la decusación del gracil y del cuneiforme, que son sensitivos, se origina otro núcleo, el núcleo del fascículo solitario. ¿Ya? El núcleo del fascículo solitario. Entonces, cuando ustedes escuchen ambiguo, es motor. Porque ¿cómo se forma? Por la decusación piramidal. Si escuchan fascículo solitario, es sensitivo. ¿Cómo se forma? Por la decusación del gracil y del cuneiforme. Esa es la idea. Ahora, ¿para qué nos sirve el 9º par craneal, el 10º par craneal, el 11º par craneal? Van a utilizar estos núcleos. ¿Listo? Entonces, en vez de decir núcleo motor, vamos a decir núcleo ambiguo. En vez de decir núcleo sensitivo, vamos a decir núcleo del fascículo solitario. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ya explicada esa situación, nos vamos a los pares craneales. Entonces, el 12º par craneal, ¿cuál es? Hipogloso. El hipogloso es un nervio motor. Si es motor, ¿qué hace? ¿Qué nervio? Si es motor, ¿qué va a inervar? Músculos. Entonces va a inervar los músculos de la lengua. ¿Listo? Músculos de la lengua. Eso se llama hipogloso. ¿Ya? Ahora, solamente tiene un núcleo, el que está pintado ahí de rojo. Ese es el núcleo motor del hipogloso, que a nivel del piso del cuarto ventrículo forma este trígono, el trígono del hipogloso o ala blanca interna. Entonces, si les pregunto, el ala blanca interna está determinado por el núcleo motor del hipogloso, ¿no? Entonces, esta parte está representada acá, en el esquemita. Entonces, este es el trígono del hipogloso. ¿Vamos? Ya. Nada más. Y de ahí, miren, sus fibras salen por el surco preolivar. Aquí está la oliva. Y ese es el surco preolivar. ¿Ven? Para
dirigirse a los músculos de la lengua. Eso es el hipogloso. ¿Qué pasa si el hipogloso está afectado? Entonces, la lengua se desvía. Clínicamente, en fisiología de los padres familiares, entonces, cuando la persona viene con su lengua desviada, pues obviamente ya sabemos que hay parálisis del hipogloso. ¿Ya? Bien. El onceavo par craneal. Este onceavo par craneal es motor, pero tiene una acción accesoria visceral. Por eso se llama accesorio. ¿Pero es accesorio de quién? Accesorio del vago. ¿Listo? Del décimo par craneal. Entonces, miren, el onceavo par craneal tiene dos núcleos. Un núcleo a nivel vulvar y un núcleo a nivel medular. A nivel vulvar ocupa el núcleo ambiguo, pero este núcleo ambiguo está ocupado también por el noveno par craneal, el décimo y más abajo el onceavo. Entonces hacen como un subnúcleo entre el vago y el espinal. Por eso se llama núcleo vago espinal. Núcleo vago espinal, que es parte también del núcleo ambiguo, pero al noveno no lo toman en cuenta. Por eso solamente están los dos. ¿Listo? Entonces, el núcleo vago espinal. Ahora, la raíz que se origina en la médula espinal viene de C1, C2, C3, C4 y de C5. Esos ramos se unen y atraviesan el foramen magno. Este es el foramen magno. El foramen magno, el agujero occipital. Por eso, ¿se acuerdan qué pasaba por el agujero magno? Les han preguntado la transición entre bulbo y médula espinal, el nervio espinal y las arterias vertebrales. Ahí está pasando una de las raíces del nervio espinal. Entonces, este nervio espinal tiene dos raíces. Una que nace del bulbo, del núcleo vago espinal, y otra que nace de la médula, de C1 a C5. Entonces, estas raíces pasan por el foramen magno y se unen a las fibras que nacen del núcleo vago espinal. Para pasar por ¿dónde? Por el agujero rasgado posterior o agujero yugular, que por ahí pasaba el noveno, el décimo, el onceavo y la vena yugular. Entonces, se unen para pasar por el foramen yugular, o rasgado posterior, y de ahí se separan. El ramo interno se va a unir al vago para ayudar a inervar la mucosa, entonces laringea. Y el ramo externo se va a ir hacia el cuello para inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Entonces, al esternocleidomastoideo y al trapecio. Entonces, cuando hay la parálisis del vago, hay que ver si es la raíz interna o la raíz externa, o el ramo. En el caso del ramo externo, la persona no va a poder hacer esto, movimientos cefalógidos. Se contrae todo esto y están con unos collaretes de fisioterapia. Si la persona está ahí, se queda hasta que pueda recuperar y volver poco a poco. Si está lesionado el trapecio, el hombro se cae, hombro caído. ¿No? Entonces, eso hay que ver. Hay personas que están en parálisis de los dos ramitos. Entonces, la persona no puede girar y su hombro está caído. ¿No? Ahora, cuando la parálisis es a nivel del nervio vago y también está afectado este ramo o accesorio, hay dificultad en la deglución, en la fonación, en la mucosa laringea, ¿no? En la musculatura de la laringe que está dado por el vago. Entonces, esa es la característica del onceavo par craneal. ¿Ya? No es sensitivo, es motor y visceral, auxiliar o accesorio del vago. Bien, por eso no hemos hablado aquí de ganglios, porque no hay,
sensitivo no es. Nos vamos al, ahí está el hombro caído, no movimientos cefalógicos, al décimo par craneal. El décimo par craneal, ¿cuál es? El vago, el neumogástrico. Entonces miren en el esquema, tenemos 4 núcleos. Aquí se activa la parte visceral o vegetativa. Entonces, cuando es un nervio mixto, sabemos que es sensitivo, es motor y además vegetativo. Entonces hay 2 núcleos, el visceromotor y el viscerosensitivo. ¿Ya? ¿Qué está pasando acá? Cuando es sensitivo, los primeros que captan, esto es macroscópico, esto sí se puede ver en una disección, los ganglios. Pero cuando ya entra internamente, en este caso al bulbo, esto ya se convierte en microscópico, no se puede observar. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? El primero que capta es el ganglio inferior o plexiforme, luego viene el ganglio superior o yugular, atraviesa el agujero rasgado posterior yugular y entra por el surco retroolivar para llegar al núcleo del fascículo solitario. Eso es lo sensitivo. Así está siendo. De este núcleo va a llegar hasta el cerebro por las vías. El cerebro va a responder y responde por el núcleo motor, el núcleo ambiguo. Y de ahí su fibra sale para unirse en un solo cordón nervioso y ir a la musculatura de la laringe. ¿No? Va a ir también a la parte visceral, pero a través de ¿dónde? De sus núcleos vísceromotor y víscerosensitivo. El núcleo vísceromotor es el dorsal del vago o cardio-neumogastroentérico, que así se denomina, ¿no? Entonces, este núcleo a nivel del piso del cuarto ventrículo forma el ala gris. ¿Recuerdan? Había ala blanca interna, ala gris, ala blanca externa. Entonces, el ala gris está producido ¿por qué? Por el núcleo dorsal del vago. ¿Ya? Y el núcleo víscerosensitivo es el que va a inervar las vísceras. La víscera laringea va a recorrer la parte de las vísceras cervicales, torácicas, abdominales. Por eso es un nervio vago que vaga por toda esa región. Entonces, ese es el origen real del décimo par craneal. Bien. Entonces ahí está, para que se recuerden, el trígono del vago o ala gris. ¿Quién lo produce? Antes decíamos el vago, ahora el núcleo dorsal del vago o visceromotor. ¿Listo? Ya sabemos. El núcleo motor del hipogloso, el trígono del hipogloso o ala blanca interna. ¿Ya? Bien. El nervio vago va a la región cervical, torácica y termina en abdominal. Algo importante tal vez semiológicamente es dónde termina el vago derecho y dónde termina el vago izquierdo. Ya saben dónde se origina. ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien sabe dónde termina el vago derecho y el vago izquierdo? ¿Nadie? ¿Nadie? Vago derecho, vago izquierdo. El vago derecho termina en un ganglio a nivel abdominal, a este nivel más o menos, que se llama el ganglio celíaco. El ganglio celíaco. ¿Listo? Por eso cuando han visto abdomen, no han ido a ver, ¿no? Ya vamos a ver después el abdomen. Ahí está el tronco celíaco, ¿no? Que de ahí da irrigación. El tronco celíaco es una arteria, es un tronco de arterias que va a irrigar el hígado, el vaso, el estómago, y de ahí se va a dividir. Y las mesentéricas más irrigan todo lo que es la parte abdominal. ¿Ya? Eso.
Eso sería en el caso de el nervio vago, del vago pero derecho. El vago izquierdo es el que ingresa y termina dando ramos gástricos, hepáticos, renales, se forman con otros, con la cadena simpática, las plexos nerviosos. Entonces toda la región cervical, torácica y abdominal, hay dos troncos así que van paralelos en ambos lados. Uno es el vago y el otro es el simpático. El simpático es el que da estimulación a toda la región cervical, a la región torácica y a la región abdominal. ¿Listo? Les da estimulación. Pues ahí está la glándula tiroides, la paratiroides, está el timo, está el esófago, está la tráquea, están los pulmones, está el corazón. Por eso es que cuando nosotros nos agitamos mucho al hacer ejercicio o a tener una emoción violenta, eso lo hace el simpático. Entonces el vago le dice calmate, con sus anastomosis y hace que se frene para que haya un equilibrio. Entonces equilibrio tiene que haber ahí. Si no, puede haber un trastorno, puede haber una patología ahí y puede haber situaciones adversas. ¿Te das cuenta? Entonces el vago, además de que vaga por todo lado, su acción es parasimpática, es decir, inhibidora. ¿Ya? Y el simpático, que así se llama, es el estimulador. ¿Ya? Entonces tiene que haber ahí unos plexos nerviosos. Entonces cuando hay una parálisis del vago, ¿qué va a pasar? La persona no va a poder hablar, va a haber fonación, no va a poder deglutir, va a haber problemas cervicales, va a haber problemas torácicos, va a haber problemas abdominales. Entonces es complejo la parte del vago. ¿Ya? Bien, el noveno par craneal es casi idéntico a su origen real que el vago. Lo único que cambia es esto, sus ganglios. Entonces, el ganglio inferior es el nudoso, el superior es el petroso, entra por el surco retroolivar y se va al fascículo solitario, que es utilizado también por el vago. ¿Verdad? Y de ahí va a ir al cerebro. El cerebro responde a través del núcleo motor, que es el núcleo ambiguo. Y aquí también se activan las partes viscerales. Por lo tanto, el glosofaringio es un par craneal mixto, sensitivo, motor y vegetativo. El vegetativo motor y el vegetativo sensitivo, ¿no? Que se denomina el salival inferior y el redondo, que van a intervenir ¿a qué? A la parte visceral de la parte faríngea. Si dice salival, va a ir también a anastomosarse, unirse con el séptimo par para llegar a las glándulas salivales, a la parótida, a la sublingual y a la submandibular. ¿Verdad? Por eso es que el facial también va a utilizar el otro salival. Este está más abajo, por eso se llama salival inferior. El facial está más arriba, salival superior. Esa es la lógica. Bien, entonces cuando hay parálisis del noveno par craneal, la úvula se desvía a un lado. La úvula. Entonces, si hay desviación de la lengua, hipogloso. Si hay desviación a nivel del velo del paladar y la úvula obviamente está desviada, es glosofaringio. ¿No? Si hay fonación o dificultad en la fonación, o se vuelve afónico en todo caso, el vago. Obviamente cuando está el vago va a decir, aquí hay molestias, no puedo respirar bien, me agito mucho, hay dolor abdominal, es vago. ¿Está? La lengua, hipogloso, el velo del paladar, la campanilla o la úvula, el glosofaringio. ¿Sí? Bien. Eso es en el caso del bulbo. ¿Ya? Nos vamos ahora a la protuberancia. La protuberancia también se llamaba el puente de Barolio, ¿ven? Medía 2.5, es como la barriguita que tiene el tallo encefálico,
Ya saben que ahí se origina desde el quinto hasta el octavo par craneal. ¿Ya? Entonces, bueno, esto macroscópico ya lo hemos llevado, ¿no? El quinto par craneal, esto tienen que saber bien, trigémino. En exámenes de grado les preguntan, ¿ya? ¿Qué tipo de nervio es el trigémino? Mixto. Entonces es Sensitivo motor. sensitivo motor. ¿Es vegetativo? ¿Qué dice? ¿Sí o no? No, no es vegetativo, no es visceral. Es una vía vegetativa. ¿Qué quiere decir? Que el impulso vegetativo va a venir del glosofaringio y del facial. ¿Listo? Y, a ver, cuando decimos salival y la glándula lagrimal, entonces, ¿qué está pasando? Que estos nervios no tienen una llegada directa ni a la glándula lagrimal ni a las glándulas salivales, pero son las encargadas de producir saliva, producir lágrimas. Entonces, ¿qué utilizan? Al trigémino lo utilizan para que el trigémino llegue a esas glándulas y haga producir saliva, haga producir lágrimas. Entonces el trigémino no es vegetativo, es una vía vegetativa. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es sus núcleos sensitivos, tiene tres. Uno a nivel mesencefálico, uno a nivel protuberancial y uno a nivel vulvar o bulbomedular. Entonces, este núcleo inferior bulbomedular, ¿se acuerdan del tubérculo trigeminal? Ahí está, ¿no? ¿Eso en qué interviene? ¿En qué interviene? En el dolor y la temperatura. Entonces, su función es termoalgésica. ¿Ya? Termoalgésica. El núcleo sensitivo, el otro núcleo se encuentra en la protuberancia, en el puente o la protuberancia, por eso le llaman, es más grande, el mayor, el principal. Este núcleo se relaciona con el tacto y la presión, la vía tacto o del tacto, ¿no? Y el núcleo mesencefálico se relaciona con la vía propioceptiva. Entonces, al darnos cuenta de dónde están nuestros dientes, de dónde está nuestra lengua, los labios, el paladar, es gracias al núcleo mesencefálico, ¿no? Cuando nos duele una pieza dentaria o nos golpeamos, ¿no ve? La vía propioceptiva o la vía del tacto, perdón, es el protuberancia, el núcleo de la protuberancia. Y el que provoca dolor cuando nos duele un diente, la muela, nos mordemos el labio, nos mordemos la lengua y hay dolor, hay temperatura, es el núcleo bulbomedular. Y de ahí pasan al cerebro, ¿no? El cerebro responde. Ya existen dos núcleos motores. El motor principal está a nivel de la protuberancia. Y ese núcleo motor principal es el que da inervación a los músculos masticadores. Porque el trigémino inerva a los masticadores. ¿Cuáles son los masticadores? Músculo macetero, temporal, pterigoideo interno, pterigoideo externo. ¿Y el quinto? El esfenomandibular. ¿Ya? Ese es el quinto músculo masticador. ¿Ya? Entonces, ese núcleo motor principal de la protuberancia va a salir. No se ve que lo sensitivo está entrando. El motor tiene que salir porque es eferente. Sale y va a ir a los músculos masticadores. Ah, pero tenemos un núcleo accesorio en el mesencéfalo. Hay un núcleo accesorio. Ese núcleo accesorio que está en el mesencéfalo inerva a otros músculos. El trigémino no solamente inerva a los masticadores, inerva a otros músculos.
¿Se acuerdan del tensor del velo del paladar? O peristafino externo. El miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del tímpano o del martillo se llama. Son, entonces, músculos que están inervados accesoriamente por el trigémino. ¿Listo? Entonces, esos son los núcleos accesorios. ¿Ya? Son núcleos del origen real del trigémino. Pero nos dice que el trigémino es sensitivo. ¿Tiene ganglio? Sí. Si el ganglio no está dentro del tallo, como les decía, se puede ver. ¿Dónde está el ganglio trigeminal? O semilunar, o de Gasse. ¿En qué hueso han escuchado? Temporal. ¿Dónde? En la porción petrosa. ¿En qué cara? En la cara antero superior, la fosita trigeminal. ¿Se dan cuenta? Entonces desde ahí está captando. Y de ahí va a llegar e ingresa a la protuberancia. ¿Cuál es el origen aparente? El otro día les he preguntado. La cara lateral de la protuberancia. Entre las fibras Córtico, ponto cerebroso, y pedúnculo cerebroso. eso, ahí va a entrar. Y de ahí se va a repartir a sus núcleos correspondientes para tener una actividad sensitiva. ¿Verdad? Eso es lo que está sucediendo con el trigémino. Bien. Bueno, obviamente ustedes saben, ahí está el ganglio semilunar de Gasse, que sería la cara anterior superior del peñasco, y de ahí va a formar el oftálmico, el maxilar y mandibular. Esto vamos a repasar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por dónde pasa el oftálmico? Mandibular, esfenoidal, fisuras orbitales superior. Maxilar, En la piel redondo. y el mandibular. Operoma. Eso. ¿Verdad? Y de ahí van a dar sensibilidad al tercio superior, tercio medio, tercio inferior de la cara. O tercio cefálico, respiratorio y digestivo. Ya, bien. El sexto y el séptimo par craneal. Bueno, hablando de la parálisis, la neuralgia del trigémino. Uy, la neuralgia del trigémino es lo más complicado. Es la neuralgia del suicidio. Ha habido datos de personas que se han suicidado con esa neuralgia. ¿Alguna vez les ha dolido la muela? A los que no les ha dolido han tenido migraña o algo así, es como 10 veces más que eso. O sea, la persona se llegan a internar. Es tan complicado esa parte de que muchos tienen que internarse, ¿no? Para ese dolor. Y es más complicado. Normalmente es unilateral, si es bilateral, imagínense. Grave es ese dolor. Ya de la neuralgia del trigémino. El estrés, son los causantes. La dilatación de las arterias. Una arteria está así cuando tenemos un episodio, ¿no?, de enfermedades, de traumatismos o de estrés, que hace el volumen, ¿no?, o el diámetro de la arteria se dilata, y al dilatarse choca con los ganglios del trigémino y eso produce la neuralgia. Entonces, por eso esas personas les dicen, tienen que vivir tranquila, no tienen que estresarse, no tienen que estar nerviosos, no tienen que resfriarse, que hay episodios bien. Bien, esa es una de las teorías además. Entonces, primero el sexto par craneal. El sexto par craneal es el abducens. ¿Qué también se llama? Motor ocular externo. Entonces, ¿qué es abducir? Abducción. ¿Qué es abducción? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy separando de la línea media. Entonces, el globo ocular va hacia afuera gracias al sexto par craneal. ¿Listo? Entonces, este núcleo del sexto par craneal, ya estamos, miren, este es un esquemita de la protuberancia, así se puede ver la protuberancia. Aquí están las fibras córtico-pontocerebelosas, o
fibras pontinas se llaman. Ahí. Aquí está el cuarto ventrículo, pero ya el triángulo protuberancial, ya no es el bulbar. ¿Está? Ahí está. Entonces aquí está el pedúnculo cerebeloso superior y el pedúnculo cerebeloso medio. El superior es más del mesencéfalo, porque ya la protuberancia hacia arriba está el mesencéfalo. ¿Lo ve? Entonces en un corte así se puede observar como un esquemita. Entonces, ¿qué hace el núcleo del sexto par craneal? ¿Se acuerdan de la eminencia redonda o eminencia teres? En el piso del cuarto ventrículo. Está en el triángulo superior. ¿Por quién estaba determinado? Por el núcleo motor del sexto y las fibras intraprotuberanciales del facial. Entonces aquí miren, este es el núcleo del facial, el núcleo motor. ¿Qué hace? Le da una vuelta, le hace un giro al núcleo motor del sexto par. Y al hacer ese giro produce el funículo teres. Porque en el cuarto hemos visto la eminencia teres y el funículo teres. Para que me entiendan de qué estoy hablando ahí. Esta es la eminencia redonda o eminencia teres. Entonces, esta eminencia redonda está producida por el núcleo del sexto par craneal y las fibras intraprotuberanciales del séptimo par. Y esas fibras, como están haciendo dar una vuelta, vienen por aquí, que se llama el funículo teres. ¿Ya? Eso es. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando el sexto par craneal se lesiona, la persona tiene un estrabismo hacia adentro. Como no puede hacia afuera, se va hacia adentro. Entonces, ¿qué está pasando? Que la persona va a tener pues esto, el estrabismo. ¿Listo? Entonces, se va hacia adentro el globo ocular. ¿Ya? Estrabismo convergente, hacia adentro. El convergente es producido por el sexto par craneal. ¿Qué pasa cuando el núcleo del facial está alterado? La parálisis facial. Nunca, pero así, jamás van a salir de extremo calor a extremo frío. Eso pasa cuando vamos, por ejemplo, al sauna, a la piscina, de golpe salimos, nos puede dar una parálisis ahí. ¿Listo? El estrés también hace o genera una parálisis facial. Obviamente esto se condiciona con enfermedades que pueda tener la persona, como la presión arterial, enfermedades cardiopulmonares, sí, ¿no? Pero esos extremos y el estrés es claro. ¿Y qué está pasando con esas personas? Estéticamente no es pues adecuado. Las personas tienen un daño hasta psicológico, así no van a querer trabajar. Se cae toda la cara, todos los músculos de la mímica. De ese lado se paralizan. Entonces hay tosis palpebral, hay lagrimeo, como hay parálisis de los músculos de la cavidad de los labios, la comisura igual cae y hay salivación que está chorreando, que no podemos parar. Entonces hay que hacer un tratamiento farmacológico, un tratamiento fisioterapéutico, ¿no? Para que pueda realizar. Hay que intervenir lo más antes posible para que esa parálisis se pueda ver y no pueda haber secuelas. Si alguna vez ven a una persona que está medio deformada por algún lado, es que le ha dado parálisis facial y no ha intervenido en su momento adecuado, ¿ya? Con la medicación y la fisioterapia. Ahora, puede existir que una persona, por estas fibras del facial que rodean al núcleo motor del sexto, puede existir que tengan parálisis y estrabismo. Si tiene estrabismo convergente y también parálisis, los dos núcleos están afectados. Si estas fibras no han intervenido, solamente va a haber estrabismo en el caso del sexto. Y solamente va a haber parálisis en el caso del séptimo. ¿Ya? Bien. Ahora, otro dato. El sexto par craneal solamente es motor. Motor.
Entonces, ya saben que a nivel del piso del cuarto ventrículo forma la eminencia teres, o redonda. Y de ahí va a salir por el surco bulbo protuberancial encima de la pirámide, ¿se acuerdan? A ver. Y de ahí, ¿dónde se va a dirigir el sexto par craneal? Al músculo recto externo. Se hace abducción recto lateral del ojo. ¿Listo? Entonces, a ese nervio o a ese músculo lo inerva el sexto par craneal. Pero ahora el séptimo par craneal, ya saben que su núcleo motor inerva los músculos de la mímica, el motor. ¿Listo? Pero también tiene otros núcleos, porque el facial es mixto. Entonces tiene que tener el núcleo sensitivo y los dos núcleos vegetativos. El núcleo sensitivo, el facial lo sigue utilizando al del bulbo, al fascículo solitario. ¿Listo? Lo sigue utilizando al fascículo solitario. Ya. Entonces, si es sensitivo, ¿tiene ganglio o no tiene ganglio? Si es sensitivo, tiene que tener ganglio, pues. A ver, ¿qué se llama su ganglio? Estaría a este nivel, un ganglio ahí. Como esquema nomás, ¿no? Esto en músculos de la o nervio facial han llevado. ¿Qué se llama el ganglio? ¿Y dónde se encuentra? Este ganglio se encuentra en el acueducto del facial, que está dentro del peñasco. Se encuentra en el primer codo intrapetroso. ¿Se acuerdan por dónde pasa el facial? Por el conducto auditivo interno. Bien, ¿y por dónde sale? Por la cara posterior inferior del peñasco, estilo mastoideo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Entra y hace un recorrido como en bayoneta, ¿sí? Dentro del peñasco y sale por el agujero estilomastoideo. O sea, ese recorrido se llama intrapetroso. Cuando sale, extrapetroso. Eso vamos a repasar. Entonces, ¿dónde se encuentra este ganglio? Pintado ahí, dentro del peñasco. ¿Ya? Este ganglio es el encargado de recibir el estímulo. Cuando nos avisan una noticia, puede ser buena, puede ser mala, para que nosotros reaccionemos con nuestra mímica, primero tiene que captar el ganglio geniculado. De ahí, ¿dónde va a ir el ganglio geniculado? O sea, utiliza para llegar al núcleo sensitivo del fascículo solitario, que lo voy a hacer de celestito acá. Ese va a ser el fascículo solitario. Siempre lo sensitivo es de azul. Los motores de rojo, esos son los universales, pero bueno. Entonces, este ganglio geniculado es el que capta el estímulo. Ten en cuenta que ahorita les llaman y les den una noticia, que puede ser positiva o negativa. Si es positiva nos vamos a alegrar, pues obvio. Si es negativa nos vamos a deprimir, nos vamos a poner tristes, podemos llorar y nuestros músculos cambian. Pero ¿quién ha captado primero? El geniculado. Para llegar a este núcleo, la información del fascículo solitario utiliza esta vía nerviosa. Ese es el intermediario de Graceberg. ¿Se acuerdan que salía el séptimo, el intermediario y el octavo? El intermediario de Graceberg es sensitivo del facial. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo una conexión sensitiva entre el ganglio geniculado y el núcleo del fascículo solitario. De ahí va a ir al cerebro y el cerebro va a captar y va a responder por el núcleo motor del facial, el cual le da la vuelta al núcleo del abducens y sale para ir a los músculos de la mímica. Y ahí nuestra expresión va a cambiar, ¿no? Como sorpresa, ¿no? Rabia, ira, asco, desprecio, sonrisa, carcajada, llanto, depresión, todo eso va a ser el núcleo motor, ¿ya? Pero además hay dos núcleos más,
los núcleos vegetativos, que tienen que estar aquí cerca. El vegetativo motor y el vegetativo sensitivo. Que los dos tienen que unirse a la fibra nerviosa. Uno de los vegetativos se llama el salival superior. Salival superior. ¿Cuál era el salival inferior? El del glosofaringeo. Entonces, si dice salival superior y salival inferior, es porque el glosofaringeo está abajo y el facial está arriba. Entonces, para que produzcamos saliva, este salival inferior del glosofaringeo se une al salival superior del facial. Ya tienen ganas de producir saliva, pero no llegan a las glándulas, ni a la parótida, ni a la sublingual, ni a la submaxilar. ¿Quién llega? El trigémino. Entonces, esas vías le van a dar a los nervios del trigémino. Entonces, el trigémino no es vegetativo, pero lleva como un encargo del noveno y del séptimo para la glándula lagrimal y para las glándulas celulares. Entonces, si no habría trigémino, habría saliva acumulada aquí con el facial y el glosofaringeo. ¿Se dan cuenta? Si no habría glosofaringeo y facial, el trigémino solamente es sensitivo. Nuestras glándulas no producirían, pero sí sentirían dolor, temperatura, propiocepción, tacto, etc. Pero no producirían ni lágrimas ni saliva. Eso pasa cuando hay personas que no tienen lágrimas y no tienen saliva. ¿Qué está fallando? Producción del glosofaringeo y del facial. Entonces, ¿qué van a hacer? Si hay poca, hay fármacos que van a estimular. ¿Se dan cuenta? Si hay mucha saliva, hay fármacos que van a disminuir. Y eso en farmacología van a llevar, ¿no? Estimulantes, inhibidores. Entonces, si necesitamos que una glándula o que un órgano sea más estimulado, pues van a haber simpáticos. Las drogas simpático-miméticas. Si necesitamos que una glándula, un órgano sea más inhibidor, pues parasimpático-miméticos. Porque necesitamos que sean inhibidores. ¿Se dan cuenta? Entonces se puede relacionar esto con el fármaco, igual patología, etc. Bien, entonces eso es un núcleo salival superior. El otro núcleo se llama el lácrimo muconasal o lácrimo nasal. Ese es el que va a la glándula lagrimal y a las mucosas. ¿Listo? Entonces, esa es la parte vegetativa del nervio facial. Bien. El último de la protuberancia es el octavo par craneal. ¿El octavo par craneal qué se llama? El vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Dos nervios. El vestibular y el coclear. ¿Listo? ¿Qué importancia tiene el vestibular? El vestibular, ¿no? Entonces, ambos se originan en el oído interno. ¿Se acuerdan de oído? Los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea o el caracol. Entonces, el nervio vestibular se origina de los conductos semicirculares y del vestíbulo. Ahí se origina. ¿Listo? A través de lo que es el órgano vestibular, el ganglio vestibular o de Scarpa. Y el coclear, dentro de lo que es el caracol, está el órgano de Corti. O sea, el ganglio se llama el ganglio coclear o de Corti. Esos son los ganglios que captan. Pues ahorita están captando sus dos ganglios. ¿Ya? ¿Cuál es la situación de conducción del sonido y conciencia del sonido? Que es diferente. ¿Ya? La parte vestibular tiene cuatro núcleos. Estos dos superiores forman el trígono vestibular a nivel del triángulo superior. Y estos dos inferiores forman el ala blanca externa, que estaba ocupada justamente por el trígono acústico o vestibular. ¿Listo? De ahí estos cuatro, entonces tienen sus nombres propios, pero es así.
superior, inferior, interno, externo. Listo. ¿Ya? Superior, inferior, interno, externo. Esos son los 4 núcleos. Superior, inferior, interno, el que está afuera, externo. Listo. Los 4 núcleos. De ahí, ¿qué van a hacer? Se van a entrecruzar. Este entrecruzamiento que se llama las fibras acústicas o barbas del cálamo, ¿se acuerdan? Que dividía los trígonos para llegar al otro lado. El cuerpo trapezoidal se llama eso. Ahora ahí, de ahí ¿dónde se van a ir? Con el pedúnculo cerebeloso medio, se van a ir al cerebelo. ¿Para qué? Para que tenga equilibrio lo que escuchamos. El cerebelo es nuestro órgano del equilibrio. ¿Listo? Si estuviera dañado estos 4, si estuviera dañado la vía que cruza, es decir, las fibras acústicas, o las que van a través del pedúnculo cerebeloso o el cerebelo, las personas escucharíamos, pero escuchamos distorsionado, no hay equilibrio. Escucharíamos que cuando estamos mareados, así. Pero escucha algo, pero no puede entender. Pero hay sonido, ¿verdad? Esa es la característica que tiene las lesiones a nivel vestibular, ¿ya? Del equilibrio. Ahora, el caracol tiene 2 núcleos. El núcleo ventral y el núcleo dorsal. ¿Listo? El núcleo ventral y el núcleo dorsal. Ahora, estos núcleos ventrales y dorsales, o anterior y posterior, ¿qué hacen? Van a subir al tubérculo cuadrigémino posterior, porque está relacionado con la vía acústica. Suben ahí. Y ahí se conectan con el cerebro a través del cuerpo geniculado para llegar al tálamo. Y del tálamo recién llegan al cerebro. ¿Qué pasa si hay una lesión en todo ese recorrido que le he dicho? Núcleos cocleares, la vía del tubérculo cuadrigémino posterior, el cuerpo